A esa hora, a la hora en que el presidente está dando a conocer las preguntas que le plantea la periodista de The New York Times, a esa hora cualquiera se puede imaginar que estaba a punto de caer. La referencia la hizo, la analogía la hizo Álvaro, las bombas que cayeron sobre Palacio de la Moneda en Santiago de Chile durante el golpe de Pinochet en contra de Salvador Allende. Cualquiera se imaginaba ya por lo menos una bomba de New York Times sobre Palacio Nacional. Desde Nueva York, así cayendo y destruyendo y dejando en ceros. Vamos a ver la bomba, porque creo que vale la pena que usted la escuche tal cual y forme su propio criterio, aun cuando nosotros tenemos el nuestro. Empieza con una cabeza que dice: Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. El sumario dice lo siguiente: la indagatoria descubrió información que apuntaba a posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ya ocupaba el cargo. Y el reportaje firmado por Alan Führer y Natalie Kitreff comienza de esta manera. La lid, como se le conoce al primer párrafo, la entrada, dice lo siguiente: funcionarios de la ley estadounidense indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo, según consta en registros de Estados Unidos y de acuerdo con 3 personas con conocimiento del tema. La indagatoria, de la que hasta ahora no se había informado, descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores mexicanos cercanos a López Obrador cuando ya gobernaba el país. El tercer párrafo de este reportaje de The New York Times dice: pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al fin la archivaron. Concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país, dijeron las 3 personas con conocimiento del caso, quienes no tenían autorización de ofrecer declaraciones públicamente. Abro un corchete muy rápido, Álvaro, porque lo que dice este párrafo, lo hago a usted notar, lo que dice los 2 periodistas, es que la investigación se detuvo por razones políticas, no porque se descubriera que no había razón para investigar al presidente de México. Eso es lo que dice. El cuarto párrafo dice lo siguiente: López Obrador dijo que lo anterior era completamente falso al responder a las preguntas de The New York Times el jueves. Afirmó que la noticia de la indagatoria no afectaría de ninguna manera la relación con Estados Unidos, pero que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense. ¿Disminuye eso la confianza que el gobierno mexicano tiene con Estados Unidos?, dijo López Obrador en su conferencia de prensa habitual. Eso el corrido lo dirá. Creo que es el tiempo lo dirá. El Estado mexicano, añade el reportaje de The New York Times, ha sido infiltrado por los cárteles de la droga desde hace mucho tiempo, desde los niveles más bajos hasta las altas esferas del gobierno. Sobornan a la policía, manipulan alcaldes, reclutan a altos funcionarios y dominan amplias zonas del país. No obstante, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses se identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. Añade The New York Times: buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores de Estados Unidos obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles de narcotráfico, y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron
fue corroborado de manera independiente. Abro un corchete otra vez, vale la pena abrir el corchete, señor Delgado. En la parte de arriba dice que la investigación no siguió básicamente por razones políticas, para no investigar al presidente de México, con quien se tiene una buena amistad y están forzados a tener una buena amistad. Pero en el siguiente párrafo, en los siguientes dos párrafos, dice: buena parte de la información recolectada por funcionarios provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores de Estados Unidos obtuvieron la información mientras seguían actividades de los cárteles del narcotráfico y no es tan claro qué tanto de los informantes les dijeron, qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente. Es decir, perdón, aquí se me atraviesan dos criterios. El primero es: suspendimos la investigación porque no queríamos, por razones políticas, investigar al presidente de México. Y la segunda razón, que es la de realmente de fondo, es: no había manera de comprobarle absolutamente nada. Lo dice el reportaje. Sí, lo que dice es que los testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. A ver, es Jennifer, este testigo consentido de Felipe Calderón, cuyo testimonio fue base no solamente para el reportaje previo de ProPublica, sino fue el testigo colaborador consentido de Felipe Calderón en su gobierno y cuyos casos en los que él estaba implicado se derrumbaron todos. Sería bueno, no lo han revelado, pero lo van a revelar. Ojalá. Espero, sí, sería honesto. Bueno, continuamos con la lectura del reportaje de The New York Times. Dice, por ejemplo, refiriéndose a los informantes, pues que no son dignos de crédito, Alejandro. Bueno, dice, por ejemplo, los registros muestran que un informante le relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, uno de los altos líderes del cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones del 2018. Y el siguiente párrafo dice: otra fuente les dijo que luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de los Zetas pagó 4 millones a 2 de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión. Mejor se los dé a un juez. Sí, es más fácil dárselo a un juez. ¿Para qué involucran al presidente de México? La clave está ahí. O sea, todo mundo sabe que en este país no necesita recurrir al presidente de México, solamente alguien muy desconectado de México. O a un buen abogado, Alejandro. No, claro, que pero alguien muy desconectado, Álvaro, de este país, puede suponer que necesitas, cree que esto es una ranchería, que ven a México como un rancho. O sea, solamente alguien muy desconectado de México puede suponer que con 4 millones de dólares, un presidente que maneja billones de dólares, una economía que está entre las 10 más importantes del planeta, con 4 millones de dólares puede acceder al presidente de México desde prisión, porque está preso el personaje que menciona aquí, para que lo liberen. Eso sucede, para noticia de cualquier periodista extranjero que venga y siga pensando que México es una ranchería. Esto sucede y más o menos es normal, un procedimiento normal. No es normal algo que no es normal, citando al clásico, pero eso sucede en el Poder Judicial. La queja de 6 años del gobierno de México, del Poder Ejecutivo, es que apenas se dan la vuelta y los jueces liberan personajes que incluso la DEA quisiera en la cárcel. Eso es conocido en México. Necesitas estar 6 meses en México para enterarte que eso es lo que sucede realmente en México. Que no es necesario buscar al presidente de México ni a sus dos cercanos que ha mencionado ahí para gastarte 4 millones de dólares. ¿Te cae?
En una industria de miles de millones de dólares, Álvaro. Bueno, pero... En fin, continúa el reportaje de New York Times. Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en documentos. Voy a volver a leer esto porque no es solamente un testimonio. Aquí se trata de que eventualmente existen videos. Dice, los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería, o sea, no afirmó ni siquiera, sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en documentos. A ver, es un párrafo muy bien armado. Con 3 apuntitos que tienes en una libreta. Esta tercera fuente le dice a estos investigadores que los cárteles del narcotráfico, acá, de este lado, esta segunda fuente le dice a los investigadores... Le sugiere. No Ni le siquiera afirma, les asegura. no les dice. Le sugiere a los investigadores que los cárteles, no él, no es una fuente que tenga la documentación o tenga los videos en la mano, no. Esta fuente le sugiere a los investigadores que posiblemente los cárteles tengan videos. ¿De quién? Pues de los hijos del presidente. Sí, de los hijos del presidente, pero de las figuras que saben perfectamente, desde Claudio X González hasta Carlos Loret de Mola y demás, que le lastima al presidente que los involucren en estos temas, que son sus hijos. Pero hay un elemento adicional más, Alejandro. Aquí no es solamente el testimonio, aquí dice, según consta en documentos. Según consta en documentos, ¿qué, Álvaro? ¿Qué? Exacto. Que estos investigadores hablaron con esta fuente, esta tercera fuente les dijo que posiblemente los cárteles tendrían videos de los hijos del presidente. Eso es lo que consta en documentos, porque el agente llegó después de hablar con esa tercera fuente y dijo, esta tercera fuente me informó que es posible que los cárteles, no él, no la fuente, los cárteles, que no es su fuente directa, los cárteles pudieran tener videos del presidente de México. Bueno, ahora, y también pudieron haberle dicho esa tercera fuente y hasta una cuarta que, entre otras cosas, los cárteles tienen videos de Godzilla cruzando Tokio. Y es posible. Cualquier cosa que pongas tú en un informe no significa que sea real. Dice enseguida el reportaje. López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes. En realidad, López Obrador negó lo publicado, lo cuestionado por The New York Times. No las acusaciones hechas por los informantes. También es muy mañoso esto. Y agrega, los agentes de la ley estadounidenses también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron 2 personas con conocimiento de la investigación. Ok, esto es otro tema. Los agentes lograron, esta es una afirmación, que los agentes de la DEA rastrearon cuentas de pagos de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador. Esta es una afirmación directa a López Obrador. Intermediarios de López Obrador. Voy a buscarlo en inglés para ver si ese es el señalamiento directo. Mientras lo buscas, Alejandro, es que a mí me llama la atención que, por cierto, no mencionan a la DEA. No la mencionan. Llama la atención.
los agentes de la ley estadounidense. Claro, Álvaro, pues no, es que Después del papelazo del de texto anterior. ProPublica, ya no ponen DEA, sino agentes de la ley estadounidense lograron rastrear, o sea, ya son los agentes los que rastrean dinero, pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador. Es decir, López Obrador aquí sí estaba enterado y él definió a quienes son Intermediarios. o eran intermediarios Aquí con los operadores Sí. del cártel. Aquí sí es un señalamiento. Este párrafo es un señalamiento y estoy tratando de ponérselos en inglés porque en inglés no es un error de traducción, es exactamente un señalamiento directo al presidente de México. Es este párrafo que les acabo de poner. Es los agentes de la ley, independientemente, investigaron o persiguieron, siguieron pagos de gente que creían que eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador. Eso es lo que dice el párrafo. O sea, López Obrador está metido en el ajo y tiene intermediarios con el cártel. Eso es lo que dice. Sí. Estas son dos de las personas familiares con la investigación. O sea, este es un párrafo que tendrían que ampliarlo. Hay un segundo párrafo, un siguiente párrafo, Álvaro. Que dice lo siguiente: al menos uno de esos pagos, dijeron, se efectuó más o menos al mismo tiempo que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo de 2020 y se reunió con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, quien ahora cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal estadounidense. Bueno, lo que plantea es básicamente que el presidente López Obrador viajó a Badiraguato. Imagínate tú, Álvaro, por favor. Bajó a Badiraguato con intermediarios. Llevaba prensa, porque hay imágenes de ese momento, o no iba prensa en ese viaje. ¿Te acuerdas cuando...? No, pero sí, por ejemplo, uno de los con los que comió con un taco fue supuestamente era un personero sí, de que después lo desmintieron. Cártel. Claro. Pero imagínate, el presidente de México se trasladó él en persona rodeado de gente, no solamente de locales, sino también de funcionarios públicos. Se trasladó con gente, llegó, ya siendo presidente de México, llegó hasta Badiraguato, se reunió, y yo creo que la reunión con la mamá del Chapo, esa reunión sospechosa, era es un saludo. No, espérame. Era para distraer mientras los otros se metían ahí a un carro adentro y decían, bueno, viene, pues, échale la lana. Vamos, viene. Eso es lo que dice. Al menos uno de esos pagos se efectuó más o menos al mismo tiempo que López Obrador se trasladaba al estado de Sinaloa en marzo del 2020 y se reunía con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, quien ahora cumple una sentencia. Es que, y este es, en realidad, todo el reportaje, Alejandro. Así es. Porque más abajo, lo único que se agrega es la referencia a lo publicado por Tim Golden en ProPublica. Pero lo que le hemos leído es en realidad todo el reportaje. Y este mismo reportaje, pues, desmiente, en el mismo reportaje se desmiente en el tercer párrafo en primer lugar, cuando dice, pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final la archivaron. Concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense
para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país, dijeron las 3 personas con conocimiento del caso, quienes no tenían autorización para ofrecer declaraciones públicamente. Esa es una parte del propio desmentido del propio reportaje. Lo otro es lo que leímos también en el sentido de que lo voy a leer el párrafo. Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores de Estados Unidos obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles de narcotráfico y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente. Este es un párrafo particularmente, el primero, estas 4 líneas que desmienten el propio reportaje. Pero eso no les importa porque siguen especulando. Abajo más. Incluyen la posibilidad de los intermediarios del presidente, de los videos de los hijos de López Obrador. Sí, que dice una fuente, se la dice a un investigador, citando la posibilidad de que los cárteles tengan, no la fuente. O sea, de hecho, les plantean que existe una posibilidad. Ahora, son informantes que normalmente están buscando dar información para volverse valiosos. Entonces, si eres un tipo que quiere obtener su libertad, has andado fuera de la ley y te preguntan, ¿usted sabe si hay videos de los hijos del presidente? Si es que ese diálogo existió, que es muy probable, pues tienen a su disposición 300 de estos personajes listos para declarar y salir. Ahora, aquí hay algo importante, creo yo. De la misma manera que en el caso de la implicación de Nicolás Molinero y de Mauricio Soto, sobre quienes afirmó el reportaje de ProPublica y también de Inside Crime y de Anabel Hernández, más allá de que exista una investigación formal, que se ventilen las supuestas grabaciones en audio que supuestamente Mauricio Soto hizo de manera encubierta con Nicolás Molinero. Que se filtre eso, porque finalmente de filtraciones estamos hablando. Sí. Que se filtre también los videos en los que aparecen los hijos del presidente López Obrador, para ver, más allá de que las autoridades de Estados Unidos están temerosas de que pueda alterarse la relación, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Pues sí. Sí, estaban a punto de... O sea, es que han amenazado en las últimas 3 semanas con cerrar la frontera. Un hecho inédito. Lo ofreció el presidente de Estados Unidos. ¿Tú crees que a ellos les preocuparía alterar la relación con el presidente? No, hombre. No, hombre, si tuvieran algo en la mano lo habrían reventado. A ver, aquí el asunto es muy claro, como periodistas y como ciudadanos. Por supuesto, tiene uno como periodista un indicio, pues uno lo busca. Eso se llama reportear. Eso se llama investigar. Y hay veces que tiene uno buenos indicios, pero no hay evidencias suficientes y el asunto no se publica. Los mejores asuntos, los mejores reportajes son los que no se publican, porque no tienes manera de sustentarlos. No sé si los mejores, pero muchos de ellos sí. Muchos de ellos, pues sí. De manera que a los periodistas nos llegan tips, de pronto dice uno, a ver, comienzas a jalar, y sí, y a veces te lleva años encontrar el dato que amarre. A ver, yo sabía que desde hace tiempo que Latinus era de la familia de Roberto Madrazo, pero no podía decirlo
sin tener las pruebas para decirlo. Bueno, las encontramos y lo publicamos. ¿Y quién dijo que eso no era cierto? Hasta el mismo día que lo publicamos, Roberto Madrazo dijo, sí es cierto. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Que ahí estaba prevista esa entrevista por la promoción del libro de Madrazo, y ahí, pues, tan simple como eso. La organización secreta El Yunque, pues no fue una ocurrencia, lleva tiempo investigar. Aquí las evidencias son, primero, fuentes anónimas. Y ya de entrada, cuando no se identifican las fuentes, cuidado. Luego, son testimonios de esas fuentes anónimas que a su vez se fundamentan o se quieren sustentar en testimonios que las propias autoridades admiten que no se pueden corroborar. Eso, en términos periodísticos, es muy débil para publicarse. Si es que se debe publicar, Alejandro, tú dices, no, pues ¿cómo publicas eso? Yo honestamente no lo publicaré, a menos de que, o sea, como creo que sucedió en este caso, hubiera un costo de oportunidad. O sea, el costo de oportunidad, creo yo, era que hay elecciones en México. Quieren influir en las elecciones de México. Ese es su costo de oportunidad. Asúmense el riesgo por el costo de oportunidad. Esa es una decisión que seguramente no es la más ética, pero es la que seguramente influenció a los editores para publicar el texto, Álvaro.